¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 220 y en esta ocasión hablaremos de La vieja guardia, de John Scalzi. Acompáñame para conocer qué tiene de bueno y de malo este libro. La vieja guardia, del autor norteamericano John Scalzi, es una novela de ciencia ficción que fue publicada originalmente en el 2005. Esta es la primera novela del autor, o así es como generalmente te encuentras la descripción del libro. En realidad, es la primera novela publicada por un editorial tradicional. Antes de este libro, Scalzi había publicado de manera independiente su novela Agent of the Stars. Después del éxito de La vieja guardia y sus libros siguientes, esta es la primera novela que fue publicada de una serie. La primera novela de John Scalzi fue publicada también de manera tradicional. Además de eso, John Scalzi ya había tenido una larga carrera como escritor y editor, tanto en trabajos corporativos como agente libre. La ciencia ficción, sin embargo, siempre fue su género de interés y aunque escribió mucha no ficción, como críticas de cine y también reseñas de libros, prácticamente toda la ficción que tiene publicada es de este género de ciencia ficción. La vieja guardia, como ya decíamos, es el primer libro de una serie que se llama de la misma manera, La vieja guardia, o en inglés, Old Man's War. Esta serie está formada por 6 novelas e incluye 3 historias cortas. Así que hay bastante que leer del universo que introduce este primer libro. La vieja guardia fue también nominada al premio Hugo como mejor novela en el 2006 y en el 2017 Netflix anunció que está trabajando en una adaptación a una película original, después de que hubieron 2 intentos de otros 2 estudios para convertir este libro en una película o en una serie de televisión. Todavía falta ver si realmente se concreta o va a seguir algún tiempo en lo que se llama el infierno del desarrollo, que es básicamente lo mismo que pasó de los 2 últimos libros de los que hablamos, que pasaron mucho tiempo en desarrollo sus adaptaciones y no resultaron muy buenas, que digamos. Así que esperemos que este libro sea la excepción. Pero dejemos de lado los preámbulos y comencemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia se ubica en el futuro. ¿Qué tan lejos en el futuro? No es del todo claro, pues hay algunas cosas que se mantienen muy parecidas a nuestro mundo actual, de primera mitad del siglo XXI, y al mismo tiempo otras cosas que han cambiado significativamente. Nuestro protagonista y narrador es John Perry, y como él mismo nos lo cuenta, cuando cumplió los 75 años, hizo 2 cosas: visitar la tumba de su esposa y enlistarse en el ejército. Y esto ya nos suena bastante peculiar, porque tradicionalmente, cuando las personas se enlistan o son reclutadas al ejército, lo hacen tan jóvenes como es posible. Las actividades en un ejército son físicamente y mentalmente demandantes, incluso cuando no hay combate de por medio, por lo que es preferible contar con las personas cuando se encuentran en un estado físico óptimo o pueden llegar a él. ¿Por qué se enlistaría entonces al ejército a alguien de 75 años que, por mucho que haya cuidado su cuerpo y que se mantenga con buena salud, tendría un físico que poco a poco va perdiendo capacidades y va a seguir perdiéndolas conforme pase el tiempo? Bueno, como John nos lo explica, esto es en realidad una condición que han establecido las fuerzas de defensa coloniales para que las personas se puedan enlistar al ejército. Todas las personas de la Tierra de 65 años tienen la opción de ofrecerse como voluntarias para enlistarse al ejército al cumplir los 75 años. Solo tienen que firmar algunas formas para registrar su interés en formar parte del ejército y dejar algunas muestras de ADN. Durante los siguientes 10 años, las personas que se han registrado reciben información periódicamente acerca de lo que implica el servicio militar y la importancia que tiene para la protección de las colonias humanas en el espacio. Porque las fuerzas de defensa coloniales son un ejército que funciona fuera del planeta Tierra. Nadie en este planeta, en la Tierra, tiene acceso a la tecnología para viajar en el espacio, excepto las fuerzas coloniales. Y por lo tanto, ninguna persona en la Tierra sabe exactamente cómo son las colonias espaciales, ni conoce a ninguno de sus habitantes. Aunque la Tierra es el lugar de origen de los seres humanos y ya existen numerosas colonias humanas en distintos planetas a lo largo de la galaxia,
Las personas en la Tierra están, hasta cierto punto, atrapadas en su planeta. Enlistarse en el ejército es una de las pocas opciones que tienen para conocer el universo más allá de la Tierra. Pero este no es el único incentivo. Como no hay mucho intercambio de información tecnológica entre las fuerzas colonizadoras y los habitantes de la Tierra, nadie sabe exactamente en qué consiste el servicio militar, más allá de las generalidades que se dan en el material de reclutamiento. Ya sabes, folletos, panfletos, algún documental que se transmite en televisión para atraer a reclutas, pero no los detalles. Eso sí, algo que todo mundo está casi seguro que ocurre es que una vez que una persona se ha enlistado en el ejército, las fuerzas colonizadoras hacen algo para rejuvenecer a las y a los voluntarios al ejército. Tiene que ser así porque, como decíamos antes, ¿cuál es el sentido de tener un ejército de personas mayores? ¿Qué posible ventaja podría representar en un ejército espacial luchando contra, probablemente, extraterrestres, tener a personas tan mayores? Nadie tiene certeza de cómo podría ocurrir este proceso de rejuvenecimiento, o siquiera si es algo real. Las fuerzas colonizadoras tienen tecnología extremadamente avanzada que no le comparten para nada a los habitantes de la Tierra, así que no suena tan descabellado que tengan medicina igualmente avanzada, capaz de cosas que para nosotros representan milagros en el campo de la salud. Y como el material de reclutamiento señala que el servicio militar tiene una duración de 10 años, las personas en la Tierra simplemente han asumido que, sea lo que sea, por lo menos lo que hacen las fuerzas colonizadoras garantiza 10 años más de vida después de los 75. Para muchas personas, la promesa de prolongar su vida y quizás tener un cuerpo sano nuevamente es extremadamente tentadora. Esto, curiosamente, no es el caso de John, nuestro protagonista. Como él nos lo decía, su esposa, con quien convivió durante décadas, ha muerto y desde hace muchos años no tiene un propósito fuerte en la vida. Tiene también ya largo tiempo que se ha retirado de su carrera como escritor publicista. Su hijo ya ha hecho su propia vida, con la cual está muy feliz, y no ve John que pueda aportar mucho en la vida de su hijo y de sus futuros nietos. Así que no tiene nada que perder al enlistarse. Ah, porque hay un pequeño detalle con las fuerzas coloniales. Las voluntarias y los voluntarios, una vez que se enlistan, son transportadas fuera del planeta Tierra, se les considera legalmente muertos para todos los fines y propósitos, y jamás pueden regresar a la Tierra. Para muchos esto es demasiado sacrificio y aunque a los 65 años tienen interés en el ejército, se echan atrás al darse cuenta que no pueden dejar detrás de ellos todo lo que conocen. Pero John, para él esto no es un obstáculo. Así que nuestro protagonista se enlista y al poco tiempo, una vez que ha puesto en orden todos sus pendientes legales y se ha despedido de su familia y amigos, es transportado a un elevador espacial, que es justo lo que el nombre indica. Es un elevador que transporta a las personas al espacio, específicamente a los nuevos reclutas. Van desde la superficie de la Tierra hasta una estación espacial de las fuerzas colonizadoras y de ahí, presumiblemente, al resto del universo. Este elevador es justamente una de estas piezas de tecnología tan avanzadas que no se le compara absolutamente nada de lo que hay en la Tierra. Ninguna nación de la Tierra podría siquiera intentar imitar una parte del elevador sin irse a la bancarrota. Y esto es, por supuesto, algo que alimenta muchas teorías de conspiración y que crea muchas sospechas en las fuerzas colonizadoras. Y es también ahí donde John conoce a otras personas que, como él, han decidido unirse al ejército. Y muy pronto descubre que efectivamente las fuerzas colonizadoras hacen algo que le devuelve su salud, aunque no es lo que se imagina. Y también es justo lo que necesita para dedicarse de lleno a su trabajo como soldado, que consiste en una guerra sin fin a lo largo de todo el universo. ¿En qué consiste el proceso de rejuvenecimiento? ¿Qué tienen que hacer realmente los nuevos soldados en esta guerra en el espacio y qué le espera a John en el universo lejos de la Tierra? Todo esto lo descubrirás leyendo
La vieja guardia de John Scalzi. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de qué podrías disfrutar de él al leerlo. Este libro tiene un mundo, o mejor dicho, un universo que se siente complejo y con mucha más historia que la que conocemos en lo que se nos cuenta. El planeta Tierra parece haber pasado por una cantidad importante de eventos que lo hacen muy diferente al planeta que nosotros conocemos. Y en cuanto nuestro protagonista comienza su carrera en el ejército, este universo se amplía aún más. Algunos detalles que al principio del libro son solamente mencionados, más adelante son explicados, pero hay muchos que no, de modo que siempre tienes la semilla de curiosidad por todo lo que es posible en el universo que plantea este libro. Lo cual es muy importante en todo tipo de historias, pero lo es más en aquellas que ocurren en mundos diferentes al nuestro, sobre todo en ciencia ficción. Eso sí, algunos de los detalles del universo de la vieja guardia hacen alusión a situaciones de nuestro presente. No podría ser de otro modo, es un libro que habla sobre la guerra y, tristemente, la guerra parece ser una constante en la historia de la humanidad y se ve difícil que esto cambie en el futuro cercano. Y hablando de humanidad, otro de los aspectos más sobresalientes de este libro son los momentos en los que nos encontramos cara a cara con lo que significa ser humano. Como ya decíamos, las personas que se enlistan al ejército tienen 75 años de edad, de modo que tienen vidas detrás que están llenas de experiencias. El ejemplo más claro es nuestro protagonista, desde luego. Él tiene momentos de intensa humanidad, especialmente cuando cuenta lo que ha vivido con su difunta esposa, que fue alguien que lo acompañó por décadas. Con esto quiero decir que la relación del protagonista con su esposa no es una de cuento de hadas en las que todo salió bien y nuestro protagonista tiene recuerdos a estos años maravillosos. Se nos cuenta lo bueno y lo malo, los momentos agradables y las tragedias, las virtudes y los defectos de él y también de su esposa. Y todo ello hace más real al protagonista y de cierta manera esto también se transmite al resto de los reclutas del ejército que conocemos. John no está solo, hace un grupo de amigos de reclutas que igual que él están tratando de descubrir de qué se trata esto del ejército de las fuerzas colonizadoras. Una vez más, no todos los detalles de estos personajes son explorados con mucha profundidad, pero lo que se nos muestra con pequeñas pinceladas de sus vidas nos dan una idea bastante completa de que son personas que podrías encontrarte en tu vida cotidiana, personas de carne y hueso con toda una historia vivida y que por momentos esto nos da interacciones que a mí me parecen bastante interesantes y a veces hasta conmovedoras. También el autor hace un gran trabajo en mantener el interés de las lectoras y los lectores. Nos presenta pequeños y grandes misterios a lo largo de toda la historia. Y esto es algo muy importante en el arte de escribir novelas y de contar historias en general. Es plantearle a las lectoras y a los lectores situaciones de las cuales quieres conocer su desenlace y que al mismo tiempo se siente que siempre estás descubriendo algo nuevo. No es una tarea fácil y John Scalzi hace un gran trabajo en este sentido. Desde la premisa principal del libro, un ejército de personas de 75 años. ¿Por qué justo estas personas? ¿Cómo funciona el ejército? ¿Quiénes están involucrados? Son preguntas que quizás te surgen al escuchar la premisa, pero no son todas y no se agotan. Una vez que obtienes una respuesta, total o parcial de ellas, aparecen nuevas preguntas y después, bueno, hay lo suficiente para mantenerte interesada o interesado en la vieja guardia. Pero no todo en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de qué podrías no disfrutar de este libro. En lo personal, creo que la premisa principal del libro es relevante solo de manera esporádica y no se convierte en el núcleo temático de la historia que nos cuenta. Es decir, en palabras más sencillas, la historia no se trata tanto de la experiencia de personas de edad avanzada en un ejército especial. Realmente se trata de las aventuras de este ejército espacial, en el que, circunstancialmente, quienes luchan son personas de 75 años y más. Es una distinción sutil,
Es como esperar, en un documental, que se te hable de la vida de un chef, y en lugar de ello se te cuente la historia de un platillo que preparaba. Es algo muy relacionado, seguramente es muy interesante, tiene mucho que ver con el chef, pero a lo mejor tú querías saber más acerca del chef, de su familia, de cómo creció, de sus amigos, si es un chef que falleció, cómo murió, cómo se le recuerda. Pero la historia está volteando, tiene su punto de vista centrado en un lugar diferente, en este platillo que preparaba. Y creo que eso es lo que pasa en este libro. No creo que estrictamente sea un problema o que sea algo negativo. Simplemente no me parece que es lo más interesante que se podía explorar con la premisa. Pasamos una cantidad de tiempo muy grande discutiendo cómo funcionan las armas del ejército, las tácticas militares que se usan y contando a detalle las batallas que se presentan. Y de vez en cuando se nos recuerda que, caramba, nuestros protagonistas extrañan mucho su vida en la Tierra. Nuestro protagonista extraña mucho a su esposa y la guerra es, más allá de piu 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 dispararle a extraterrestres, también algo horrible. Pero, en fin, vámonos a la siguiente batalla que seguro tendremos nuevas aventuras. Y esto, por cierto, sí es importante mencionarlo. Si no te agrada leer escenas de violencia gráfica, este libro tiene bastantes y son muy detalladas, así que tenlo en cuenta. Y también lo mismo aplica para contenido sexual. Podríamos decir que este no es un libro con contenido muy familiar que digamos, así que usa tu criterio y tenlo en cuenta porque puede que algunas de estas cosas no te parezcan muy agradables. Y no es como que puedas saltarte la parte de la violencia en un libro que habla precisamente de guerra. Y claro, al punto al que iba. Si no te parecen apasionantes las crónicas bélicas, sean en la Tierra o en el espacio, este libro, después de avanzar un poco, se dedica casi exclusivamente a este tema y puede no ser muy satisfactorio para ti. Hay muchos personajes, situaciones, lugares o incluso eventos que son vistos de manera muy general. Si no están al servicio de hacer más emocionantes las aventuras en la guerra del personaje principal, son abandonados rápidamente y no los volvemos a mencionar. Además, creo que se habla de los horrores de la guerra de una manera, podríamos decir, mecánica, como si el autor tuviera una obligación de decir, wow, todo esto es muy emocionante y nuestro protagonista está teniendo la aventura de su vida. Pero la guerra es horrible, sí señor, qué horrible es. 100% justificada, tiene las armas más cool que has visto en tu vida. Pero acuérdense niños, es muy muy horrible, sí señor. Y solamente se expresa así, sin realmente mostrarnos por qué es horrible y las consecuencias que tiene directamente, por ejemplo, en los colonizadores. Nunca sabemos realmente por qué este estado permanente de guerra podría ser bueno o malo para las colonias que supuestamente defiende el ejército. Quizás en libros posteriores se explora, pero en este, del cual estamos hablando, no se toca. Lo mismo pasa con otras ideas que se presentan en el libro, que sientes que el autor está a punto de hacer una crítica interesante, pero se queda en los lugares comunes y se ve de manera superficial. Entonces, todo este universo tan interesante lo siento desperdiciado. Y creo que me causa mayor decepción porque hacer de lado todas estas ideas y conceptos que me parecían que tenían mucho potencial, los dejamos para ver más balazos en el espacio. Y eso puede ser algo que a ti también te pase. Así que, en resumen, ¿recomendaría La vieja guardia de John Scalzi? No realmente, y ojo, debo ser muy claro que esto no tiene nada que ver con que sea un mal libro. Al contrario, creo que es un buen libro. Tiene una premisa muy interesante y por momentos hasta me atrevo a decir que es brillante. Sería una mentira de mi parte decir que sufrí leyéndolo o que lo odié. Pero también creo que se queda corto en lo que te promete en sus primeros capítulos. En lugar de explorar todas las ideas, todos los conceptos y todas las premisas que, chicas o grandes, va introduciendo, se concentra en batallas en el espacio. Naturalmente, si esto a ti te parece algo atractivo, créeme, lo vas a disfrutar mucho. Pero si en cambio esperas una exploración más profunda de los temas que se tocan en el libro, eso ocurre solo ocasionalmente. Y es por eso que, aunque es un buen libro, no puedo recomendarlo con entusiasmo. Y esto es lo relacionado con el libro de este episodio, La vieja guardia de John Scalzi.
Si ya tienes tiempo escuchando el podcast, habrás notado que muy rara vez hablo de libros que no disfruté de leer. En gran parte porque no suelo terminar de leer libros que no tienen al menos algo que me mantenga leyendo. Entonces, si eres tramposa o tramposo, casi podrías adivinar que si hablamos de un libro en A la Aventura, es en realidad una recomendación. Pero bueno, este episodio sirva de ejemplo que no siempre es el caso. Aunque prefiero concentrarme en lo positivo. En fin, ya tocará leer comentarios de personas que están completamente en desacuerdo con mi opinión y que consideran que este libro es una recomendación 100% y sin dudar. Lo cual está perfecto. Siempre es bueno conocer y aprender de puntos de vista distintos al propio. Y si tú quieres hacerme saber de tu punto de vista, puedes visitar alaaventura.net. Y ahí te vas a encontrar todos los medios de contacto conmigo. Correo electrónico, redes sociales, comentarios en la misma página, entre otros. También, si quieres, puedes dejarme recomendaciones de libros, que siempre agradezco, y todo lo que se te ocurra. Y de paso, si quieres compartirle este podcast a alguien más, puedes decirle, visita alaaventura.net. Es bastante fácil y suena mucho comercial, pero es una manera en la que puedes compartirle este podcast, si te ha gustado, a alguien más que podría interesarle. Y esto es todo. Por favor, cuida de ti, cuida de todos a tu alrededor y recuerda, parte de lo que nos hace humanos es lo que le significamos a otras personas y lo que esas personas significan para nosotros. Hasta la próxima.